¿Qué ocurre cuando un monje, que ha dedicado toda su vida a la paz interior, de repente se le pone delante la tentación del poder absoluto? Pues de eso va la historia de hoy, la de Darian. Un viaje que, ya os digo, nos va a hacer replantearnos de dónde viene la verdadera fuerza, de la calma interior o del filo de un arma. Y es que esta frase de su maestro, Kailum, es básicamente la regla de oro en el mundo de Darian. Pero ojo, que no es solo una frase bonita, una simple lección de filosofía. Es una auténtica advertencia. Porque un conflicto, uno muy gordo, está a punto de estallar justo dentro de él. Venga, pues vamos al lío. Para entender todo esto, tenemos que irnos al principio, al monasterio de Solazar. Imaginaos un lugar que es pura disciplina y serenidad, una especie de fortaleza donde el cuerpo y la mente se entrenan para estar en total armonía. Y en este sitio, Darian no es un monje cualquiera, ¿eh? Es un auténtico prodigio, un maestro del combate cuerpo a cuerpo, un arte que se basa en la idea de que la libertad de verdad viene del autocontrol. Para su orden, las armas no son solo algo que está prohibido y ya está, no. Las ven como una auténtica corrupción para el espíritu. Pero claro, aquí es donde la cosa se empieza a torcer, porque debajo de toda esa disciplina, de toda esa calma aparente, Darian esconde algo, una inquietud. Le atrae, y mucho, el poder que sienten las armas, el poder del acero, una curiosidad que, vamos, choca de frente con todo lo que le han enseñado desde que era un crío. Y como suele pasar, esa inquietud que lleva por dentro no tarda en encontrar la chispa que lo enciende todo en el mundo exterior. La tentación está a punto de aparecer y no como una idea, no, va a tomar una forma muy real, muy física y sobre todo muy peligrosa. El momento que lo cambia todo llega en una granja apartada de todo. Resulta que unos cultistas atacan a una familia y Darian, al defenderlos, se topa con un arma que no se parece a nada que haya visto antes. Un hacha que parece viva, que pulsa con una energía oscura. Fiel a lo que le han enseñado, se deshace de los cultistas sin usar armas. Pero, y aquí viene lo gordo, la decisión que toma justo después lo va a cambiar todo. Porque en vez de destruir el hacha, la coge, se la queda. Y el efecto del hacha es inmediato y adictivo. Darian empieza a entrenar con ella a escondidas, claro, y siente un poder que es que casi lo emborracha. Poco después se enfrenta a unos bandidos y la victoria no es solo fácil, es brutal. Y con esa victoria llega algo totalmente nuevo para él, y muy peligroso, una especie de satisfacción oscura al desatar toda esa violencia. Y claro, mientras todo esto pasa, las palabras de su maestro le vuelven a la cabeza, pero ya no suenan como una lección, suenan como una advertencia, una alarma, porque se da cuenta de que el hacha no es una simple herramienta, es algo más, es una influencia, casi una voz que le susurra en la mente. Y Darian nota perfectamente cómo su fuerza de voluntad empieza a romperse. Y ya se sabe lo que pasa cuando alguien empieza a caminar por el filo de la navaja, ¿no? Que inevitablemente acaba llamando la atención de los que viven en la oscuridad. Al final, el poder siempre llama al poder. Pues esa atención tiene nombre y apellidos. Narion. Pero ojo, que Nario no es un guerrero al uso, es más bien un predicador. Y lo interesante es que en todo este conflicto interno de Darian, él no ve una debilidad, ve potencial. Le pone sobre la mesa un camino en el que su sed de poder no es un pecado que deba esconder, que va, sino una virtud que debería celebrar. La elección que le presentan a Virion es así de clara. Por un lado tienes el camino del culto, poder sin límites, dominio, victorias fáciles. Y por el otro, el camino del monje, autocontrol, sacrificio y la lucha constante y muy dura de la fuerza de voluntad. Pero a ver, por muy tentadora que sea la oferta, hay algo en el fondo de Darian que se niega en rotundo a ceder. Su respuesta a Narion es un no tajante, un rechazo total, vamos. Una declaración de intenciones que básicamente sella su destino y que va a provocar el enfrentamiento definitivo. Y con esto llegamos al clímax de la historia. Toda esa batalla interna que lleva librando Darian está a punto de explotar y convertirse en un duelo físico, en una lucha, literalmente, por su propia alma. Porque la pelea con Narion no es un combate más, es la prueba de fuego. La pregunta del millón es, en el momento de la verdad, ¿será Darian quien controle al arma? ¿O será el arma a la que lo controle a él? Y es que Narion es muy listo. No solo pelea con la fuerza bruta, sino también con las palabras. Intenta meterse en su cabeza, convencer a Darian de que abrace toda esa furia que le ofrece el hacha, que acepte que esa oscuridad es quien es él en realidad. De hecho, no lo ve como un enemigo, lo ve como un igual. Y el hacha, por supuesto, responde. En plena pelea, la mente de Darian es un auténtico caos. Susurros que se van convirtiendo en gritos, órdenes directas, clarísimas, que exigen la destrucción total.
El arma quiere salir, quiere ser desatada por completo. Y justo ahí, cuando parece que va a ceder, que se va a romper del todo, Darian se agarra a lo único que le queda. Un recuerdo, la imagen de la paz del monasterio, la voz de su maestro. Y con un esfuerzo de voluntad que es, vamos, sobrehumano, concentra toda su fuerza no contra Narion, sino contra su propia arma, y la parte en dos. En el momento en que se libera de la corrupción del hacha, la pelea da un vuelco de 180 grados. La mente de Darian se despeja por completo y consigue derrotar a Narion usando la pura disciplina de monje que casi había olvidado. El monje, por fin, está de vuelta. Pero claro, una victoria así tiene un precio. Darian no sale de esta prueba igual que entró, ni mucho menos. Sale transformado, con una forma de entender el mundo y a sí mismo mucho más profunda, pero también mucho más dolorosa. Al final, el resultado es como una balanza un poco extraña. Por un lado, ha perdido el poder que le daba el hacha y con él ha perdido también esa inocencia de monje. Pero por otro lado, ha ganado algo muy valioso, un propósito claro y un conocimiento real de su propia oscuridad. Su camino, a partir de ahora, va a ser mucho más complicado. Y aquí viene un detalle que es absolutamente crucial. Darion recoge la lanza de Narion, sí, pero su intención es completamente distinta. No la coge para tener un nuevo poder, para nada. La coge para llevarla consigo como un recordatorio constante, como una advertencia de la tentación a la que sabe que siempre se va a tener que enfrentar. Así que el viaje de Darian, al menos esta parte, termina aquí. Pero nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta fundamental. Ha ganado esta batalla, desde luego, pero la guerra contra la tentación del poder, esa no termina nunca. Y esto nos obliga a plantearnos algo. ¿La verdadera fuerza está en conseguir la victoria final o más bien en tener la voluntad de seguir luchando, día tras día? Venga, vamos a meternos de lleno en uno de los arcos más brutales de la historia de Darian. Es ese momento en el que todo se complica, desde que empieza a jugar con las sombras hasta que le cae encima una leyenda que lo cambia todo. Vamos a ver cómo el poder, el misterio y el destino se lían para marcarle el camino. Y para entender bien todo este lío, vamos a seguir su viaje paso a paso. Empezaremos con su danza con la oscuridad, luego veremos cómo aparecen esas extrañas marcas de poder, su encuentro con el guardián del templo, el combate por la verdad y, para rematar, la revelación de la leyenda del heraldo. Vale, la historia arranca justo cuando Darian acaba de quitarse de encima un hacha maldita, que casi lo consume. Pero claro, la paz le dura poco, porque enseguida se topa con un nuevo juguete, una lanza hecha de pura sombra. Y esto no tiene nada que ver con la fuerza bruta del hacha. No. La lanza se mueve con una elegancia casi hipnótica. De repente, Darian no es un guerrero salvaje. Es como una tormenta de acero y sombras que baila en el campo de batalla. Y aquí está el meollo de la cuestión, ¿no? Por un lado, siente esa subida de adrenalina, ese poder que es casi adictivo, pero por otro, nota un susurro, algo peligroso que le avisa de que todo eso tiene un coste. Es que la diferencia es abismal, fijaos. Mientras el hacha era corrupción pura y dura, una furia que te controlaba, la lanza es más sutil, es seductora. Darian consigue dominarla así, pero en el fondo sabe que un arma así siempre se cobra algo a cambio. Y claro, ese precio no tarda en aparecer. El control sobre la oscuridad le trae una consecuencia totalmente inesperada. Un misterio que, literalmente, empieza a escribirse sobre su propia piel. Mientras seguía con su cruzada contra el culto, se dio cuenta de que cada vez que destruía uno de sus artefactos malditos, algo rarísimo empezaba a pasarle en el cuerpo. La cosa es que se da cuenta de que hay un patrón, ¿no? Primero rompe el hacha, y ¡zas!, aparece una marca. Luego hace pedazos la lanza, y ¡bum!, segunda marca. Y así con cada arma. Es como si una parte del poder de esas armas se le quedara pegada, grabada a fuego en la piel. Y aquí es donde todo cambia. Ojo, que esto es importante. Su misión ya no es ir a por el culto. Ahora la cosa es personal. Necesita, de forma desesperada, entender qué demonios le está pasando a su cuerpo. Y esta búsqueda, esta obsesión casi, le lleva a un sitio de muy mala fama. Un lugar del que solo se cuentan leyendas, y ninguna es buena. Un viaje que lo lleva al mismísimo Templo de Azhal, un santuario levantado para adorar a entidades oscuras y muy antiguas, un sitio al que nadie en su sano juicio se acercaría. Pero dentro no se encuentra un sectario cualquiera, se encuentra con Khalid, el guardián del templo, un tipo que, al parecer, sabe exactamente qué son esas marcas que tanto atormentan a Darian. Pero claro, saber la verdad nunca sale gratis. Khalid le propone un pacto. Si quiere respuestas, tendrá que ganárselas. Un combate a muerte. Si Darian gana, Khalid le cuenta todo. Si pierde,
Su alma se queda en el templo para siempre. Casi nada. Y Darian, como no, aceptó. Lo que se vino después fue una batalla que iba a poner a prueba mucho más que su habilidad con la espada. Era un combate por su propia voluntad. El combate fue una locura. Khalid era endiabladamente rápido, se movía como una sombra y estaba protegido por una magia oscura que hacía inútil cualquier ataque, excepto los de la espada maldita que el propio Khalid le había dado a Darian. La cosa se pone tan chunga que Darian, ya desesperado, hace lo que juró no volver a hacer. Se deja llevar por el poder del arma. La espada le da una fuerza increíble, lo cura, pero a cambio lo convierte en una bestia furiosa. Y Khalid, que lo ve, se ríe, sabe que es una trampa. Y justo ahí, cuando está a punto de perderse del todo, le viene a la cabeza la voz de su antiguo maestro, un recuerdo que le sirve para recuperar un poco el control, para recordar quién es de verdad. Y en ese momento, con un grito que es pura fuerza de voluntad, hace lo impensable. Rompe la espada maldita con sus propias manos. Y con la empuñadura rota, le da el golpe de gracia a Khalid. Gana el duelo, pero a su manera. Gana, sí, pero la alegría dura poco. Porque, en cuanto la espada se hace añicos, toda su esencia sale disparada como un rayo de luz y se estampa contra Darian. Y, como no, le graba a fuego la tercera marca en el cuerpo. Khalid, derrotado, pero, hay que decirlo, con honor, cumple su palabra y le revela a Darian la verdad sobre las marcas, una verdad mucho más aterradora de lo que jamás habría imaginado. Le cuenta una leyenda antiquísima, la del Heraldo del Mal, una profecía sobre un ser destinado a reunir el poder de 4 reliquias arcanas, un poder capaz de traer la oscuridad eterna al mundo. Y aquí viene la bomba. Khalid le suelta que las armas que ha estado destruyendo eran esas reliquias, y las marcas no son otra cosa que la esencia de esas reliquias uniéndose dentro de él. Se está convirtiendo, sin quererlo, en un recipiente para un poder prohibido y devastador. Imaginaos el panorama para Darian. De repente se encuentra en una encrucijada con 2 caminos, y a cada cual peor. O busca la última reliquia y se convierte en el heraldo del mal, o huye intentando luchar contra un poder que lo consumirá desde dentro poco a poco. Y viendo su desesperación, Khalid le hace una última oferta. Quédate aquí, en el templo, y te enseñaré a controlar esa oscuridad que llevas dentro. Y ahí se queda la cosa, con esa oferta final, y la gran pregunta en el aire, ¿será capaz Darian de dominar su destino, o está condenado a ser el monstruo que siempre ha combatido? Buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en el arco final de Darian Kael, en Diario de la Plaga. Es un viaje que lo va a llevar al límite absoluto, no solo de su poder, sino también de su propia humanidad. Vamos a ver cuál es el precio real que hay que pagar por ser un héroe. Fijaos en esta frase, porque es que lo resume todo. Las marcas susurran y juzgan. Esto es clave. No estamos hablando solo de un poder, es casi una conciencia propia, una fuerza que no para de ponerlo a prueba. La verdadera guerra de Darian no es la que lucha fuera, con la espada, sino la que tiene dentro, en su cabeza. Bueno, pues la historia nos mete de cabeza en la acción. Tenemos a Darian, completamente obsesionado con su misión, dar caza al culto, y sobre todo a su maestro de armas, el misterioso Isariel. Y claro, cada vez se mete más y más en la boca del lobo, sin tener ni idea de que las tornas están a punto de cambiar. Porque, a ver, el culto no es un simple grupo de fanáticos, no. Son listos, son estrategas. Y en su casa, en su terreno, le preparan una trampa de libro. Y Darian, el gran cazador solitario, pues cae de lleno. No solo le superan en número, que también, sino en pura astucia. Lo pillan, vaya. Y aquí es donde la cosa se pone realmente fea. Su captura es el pistoletazo de salida para una serie de acontecimientos que nos van a enseñar el coste real, el precio terrible de su poder. Para salir de ahí va a tener que pagar un peaje, y lo va a pagar con su propio cuerpo. Lo que viene ahora es literalmente un infierno para él. Lo capturan, lo encadenan, lo torturan, quieren romperlo, claro, pero sobre todo quieren entender de dónde sale su poder. Y al llevarlo al límite, al forzarle a usarlo para escapar, provocan algo que nadie se esperaba. El poder se le vuelve en contra de una forma brutal. Y aquí tenemos la gran paradoja de Darian Kael, la petrificación. Su mayor arma, lo único que le permite sobrevivir, es a la vez su propia maldición. Cada uso de las marcas, cada escape le cuesta un trozo de sí mismo que se convierte en piedra. Es como una muerte a cámara lenta, una condena de la que no puede escapar. Vale, consigue escapar, pero está hecho polvo, tanto por fuera como por dentro. Y justo entonces se topa de frente con su objetivo, Isariel.
El enfrentamiento era inevitable, estaba escrito. Y esto es más que una simple pelea, es un choque de filosofías, de dos maneras totalmente opuestas de ver y usar el mismo poder. Este cara a cara lo dice todo. Por un lado, Darian, que se aferra con uñas y dientes al control, intentando domar esa fuerza que tiene dentro. Y por el otro, Isariel, que se ha dejado llevar por completo, se ha entregado a ese poder. Es la voluntad contra la rendición, el control contra el caos puro y duro. Y entonces estalla la pelea. Pero sin mediar palabra, directamente. Es una auténtica tormenta de acero y sombras. Cada movimiento es una prueba, los dos llevados al límite. El escenario a su alrededor literalmente se hace pedazos con la fuerza que desatan. Es que lo de Isariel no es normal. Su velocidad es sobrenatural. Parece un fantasma. Sus dagas negras son casi invisibles, como si cortaran el propio aire. Para Darian, es como pelear contra algo que no está del todo ahí, que puede golpearte desde cualquier ángulo en un abrir y cerrar de ojos. Darian está al límite. Lo sabe. Siente la petrificación avanzando, comiéndole terreno. Sabe que solo le queda una bala en la recámara, así que lo apuesta todo. Concentra hasta la última gota de fuerza y de voluntad que le queda en un único golpe. Es un todo o nada. Y conecta. Lo consigue. Contra todo pronóstico, su golpe da de lleno en el objetivo. Las dagas de Isariel, esas que le daban ese poder increíble, estallan en 1000 pedazos. Y por un segundo, solo un segundo, parece que ha ganado. Pero destruir esos artefactos tiene una consecuencia. Se libera una onda de choque de energía pura y caótica, una explosión tremenda que arrasa con todo y que los deja a los dos inconscientes en el suelo. El duelo ha terminado, sí, pero aquí no ha ganado nadie. Muy bien. Y ahora, con el campo de batalla en silencio y el polvo asentándose, la historia nos pega un giro de guión de los que nadie se espera. Porque la lucha ha acabado, sí, pero una nueva figura entra en escena para cambiarlo absolutamente todo. Entonces, ¿qué tenemos? Dos guerreros inconscientes. La pregunta es obvia. ¿Quién ha ganado? Podríamos decir que es un empate técnico, ¿no? Pues no. La realidad es mucho, mucho más complicada y estamos a punto de descubrir por qué. Y de repente, de la nada, aparece una tercera persona. Cáliz, y con una frialdad y una eficacia que asustan, deja fuera de combate al malherido Isariel y se lleva a Darian, que sigue inconsciente. Pero, ¿quién es? ¿Un aliado? ¿Un enemigo? Ni idea. Sus motivos son un misterio total. Pasa una semana y Darian despierta. Y aquí viene la bomba. Cáliz le suelta la gran revelación. La petrificación, esa maldición que lo estaba matando poco a poco, ha tenido un efecto secundario increíble. Ha neutralizado las marcas. O sea, la piedra de su cuerpo ha actuado como una jaula, encerrando ese poder que tanto lo consumía. Entonces, ¿en qué situación queda Darian? Pues es una libertad muy extraña. Ya no lo persiguen, vale, pero las marcas no han desaparecido, solo están dormidas. Su cuerpo está marcado para siempre por la piedra. Y lo más importante, en sus sueños, los susurros siguen ahí. La lucha interna, la de verdad, esa no ha terminado. Y así lo vemos, caminando en solitario hacia un futuro que nadie sabe cuál será. Es evidente que ya no es el mismo de antes. Todo este conflicto lo ha moldeado, lo ha roto y lo ha vuelto a forjar en algo distinto. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué hará con esta libertad, aunque sea temporal? Pero ojo, que no está tan solo como parece. Desde lejos, alguien lo observa. Una figura misteriosa que mira cómo se va, con una sonrisa de satisfacción. Esto nos deja helados, porque implica que todo, absolutamente todo lo que ha pasado, el sufrimiento, la lucha, formaba parte de un plan mucho más grande. Y con esto llegamos al final, con una pregunta que se queda flotando en el aire. ¿Se ha librado Darian de su destino? ¿O esto ha sido solo el calentamiento para la verdadera prueba? Lo que parece claro es que para Darian Kael, la auténtica batalla, la guerra de verdad, no ha hecho más que empezar.